¿Sabías que hasta el 30% de las mediciones de presión arterial que se toman incluso en los hospitales podrían estar completamente equivocadas? Y no te estoy hablando de números menores como 5 a 10 puntos, te estoy hablando de diferencias que pueden cambiar tu diagnóstico de hipertenso a completamente normal o viceversa. Así que hoy te voy a contar cuáles son esos 7 pecados capitales o errores más comunes que todos cometemos cuando nos medimos la presión arterial. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar la manera correcta de hacerlo. No te puedes perder este nuevo episodio de ¿Y ahora qué hago? Hola, bienvenido de nuevo. Soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista. Si estás aquí por primera vez, qué bueno, te damos la bienvenida a esta comunidad. Y si estás de regreso, qué bueno también que estás aquí, porque eso significa que te gusta lo que estamos haciendo. Y muy probablemente ya tú has escuchado que la presión arterial le dicen el asesino silencioso. Pero tú sabes qué es peor que eso. ¿O cuál es el asesino todavía más silencioso? Una medición incorrecta de presión arterial, porque las consecuencias pueden ser muy importantes y definitivas. Por ejemplo, el 40% de los brazaletes, así se llama esta parte que les estoy mostrando ahora mismo del tensiómetro, perdón. El 40% de estos brazaletes utilizados no tienen el tamaño correcto, porque no es igual medir presión arterial en una persona que sea muy grande o que tenga obesidad a una persona que sea delgadita o un niño o un adolescente. Y los hospitales, hasta el 50% del personal sanitario no sigue el protocolo adecuado para medir la presión, bien sea porque están apurados, porque hay mucha gente, porque no se lo saben. No, yo tampoco lo sé, no sé qué pasa ahí. Las mediciones mal tomadas pueden tener una diferencia de hasta 30 a 40 milímetros de mercurio, que es la unidad donde se mide la presión arterial. ¿Y qué significa eso? Que si usted le midieron 160, por decir 100, y resulta que hay una diferencia de 30, a lo mejor te están catalogando como hipertenso y no lo eres. O al revés. Si te pusieron mal el brazalete o hicieron algo mal, entonces a lo mejor te dijeron que tenías 130, 90 y que no era la cosa tan grave y resulta que lo que tenías era 160 o 170. Entonces ahí definitivamente hay un problema porque nos estamos basando en mediciones incorrectas y se están diagnosticando hipertensos que no lo son o peor aún, se están dejando de diagnosticar verdaderos hipertensos. Entonces, empecemos de una vez con cuáles son estos errores, como lo llamo yo, los pecados capitales a la hora de tomar la presión. El número uno, la impaciencia. Sí, eso que les decía. Mucha gente toma la presión inmediatamente después de que se sienta. Por decir, vienen corriendo, vienen caminando acelerados y vienen incluso en las casas, se toman la presión y entonces, bueno, aparece un número. O igual en el hospital, usted sube la escalera, baja la escalera, le toca la cita, llegó tarde, la enfermera lo metió corriendo y entonces lo sientan, lo primero que hacen para tomar la presión y ¡zas! Resulta que le aparece el resultado 160, 100. Y uno dice, pero ¿por qué? Oye, ¿qué pasó aquí? Tengo la presión alta y la enfermera te dice, usted siempre tiene la presión así de alta y uno empieza a angustiarse y eso tampoco colabora porque eso es parte de lo que puede intervenir en ese error. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Muy fácil. Yo lo llamo la regla de oro de los 5 minutos. 5 minutos que valen la pena, que a veces parecen una eternidad, pero que es bueno que los tomemos. Cada vez que nosotros nos vamos a tomar la presión arterial, debemos estar por lo menos 5 minutos en reposo, es decir, en calma, no te tienes que acostar, no, puedes estar sentado en calma. Yo incluso les digo que traten de no hablar, porque si te sientas y estás hablando por el teléfono, entonces ahí tampoco estás en calma. Preferiblemente puedes cerrar un poquito los ojos, una respiración normal, relajada, de pronto puedes tomar unas 2 respiraciones profundas y te vas bajando, como quien dice, las revoluciones, siempre con la espalda apoyada en la silla donde estés, nunca en un taburete que no tenga respaldar, por ejemplo, y con los pies en el suelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esa manera tu sistema nervioso recibe digamos, ese estímulo, esa orden de que hay que calmarse.
Si usted ha hecho ejercicio, por ejemplo, ejercicio muy fuerte hace una hora y estaba caminando y llegó y todavía está como que el sistema cardiovascular un poquito acelerado, ese no es el mejor momento de tomar la presión, porque tus vasos sanguíneos están en modo alerta y esa presión puede estar artificialmente elevada, porque es normal que nuestro cuerpo haga lo que se llama una compensación. Y cuando tú necesitas una mayor cantidad de sangre o cuando hay que acelerar un poquito la circulación por cuestiones fisiológicas, es normal que la presión se suba entre 20 a 30 milímetros de mercurio, pero que si estás en reposo, eso se va a balancear y se va a estabilizar. Yo, por ejemplo, siempre que vienen, cuando venían los pacientes o cuando incluso le tomo la presión aquí en la casa a mi mamá, a mi esposo, a quien sea, yo, tú sabes, los pongo un poquito a calmarse, les hablo de otras cosas o no les hablo, les digo que respiren y de esa manera notamos, se ha notado y te invito a que hagas la prueba, que la diferencia es dramática. Otra cosa que debemos evitar, que no es parte de digamos, de la impaciencia, pero que de todas maneras influye, es tomar café o té o bebidas energéticas inmediatamente antes de tomarte esta medida de la presión arterial. Y tampoco que hayas fumado, porque la nicotina afecta la dilatación de los vasos sanguíneos y por supuesto el resultado que nos va a dar no es el correcto, está alterado. Y si tienes ganas de hacer número uno o de hacer pipi o incluso número dos, ve tranquilo al baño y después te toma la presión arterial. Porque esa lucha de tu nervio vago y de tu sistema digestivo o de tu vejiga para tratar de contener eso también puede afectar la presión arterial. Ahora vamos con el pecado número dos, la postura del desastre. Sí, la gente llega y entonces lo primero que hacen es que cruzan las piernas. Ahí, grave. A lo mejor están en una silla sin apoyo. De pronto tienen el brazo colgando así para abajo, en vez de tenerlo apoyado en el brazo de la silla, que es la silla que deberías tener. Cualquiera de estas posiciones son un desastre, porque la mayoría te va a dar variaciones en la presión arterial que son importantes. Por ejemplo, cada vez que nosotros cruzamos las piernas, tú sabes, ponemos una pierna arriba de la otra, entonces podemos aumentar la presión sistólica entre 5 a 8 milímetros de mercurio. Y no es igual, volvemos a lo mismo, 120 que 128 o 140 que 148. Cuando nosotros tenemos que forzar nuestros músculos de la columna para sentarnos en una silla, en un taburete que no tiene respaldar, entonces podemos aumentar entre 6 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial de manera artificial. Cuando tenemos el brazo colgado, ¿verdad? Y la toma queda más abajo que la altura del corazón, la diferencia puede ser hasta un aumento del 10% de la presión arterial, porque la gravedad ahí está haciendo un efecto extra. Igualmente, si ponemos el brazo por encima del corazón, a veces también nos toman la presión casi que en sillas inadecuadas o poniendo la mano en un estante. Entonces, si la mano te queda por encima del corazón, también vamos a tener una disminución de hasta 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. Y recuerden, tampoco queremos tener una presión de mentira que sea baja. Nosotros necesitamos la realidad. Si además hacemos dos o tres posiciones juntas, entonces estamos sumando estos efectos que les acabo de decir. Y por supuesto, la medición de presión arterial simplemente no es correcta, no es válida. La posición adecuada es de espalda completamente apoyada en el respaldo de la silla. Aquí me voy a poner. Los pies planos en el suelo, sin cruzar las piernas ni las rodillas. El brazo apoyado, ¿verdad? En un, digamos, posabrazos, en un posabrazos de la silla, donde el manguito de la presión, así como lo tengo yo acá, te quede más o menos a la altura del corazón. ¿Ok? Y por supuesto, hay que como que tratar de que la palma esté hacia arriba, porque así es como realmente relajamos. Cuando estamos hacia abajo, estamos en posición de, tú sabes, de impulsarnos. Entonces ponga la palma de la mano hacia arriba para que de esa manera la mano esté relajada. Y ya saben,
calladitos, sin estar hablando, sin estar chismoseando con la enfermera que te está tomando la presión. Si te lo estás midiendo en tu casa y tu mesa es muy baja o no tienes estas condiciones, bueno, trata de buscar cojines o almohadas para que te ayuden a ponerte en la posición correcta. Y por supuesto, recuerden, lo del descanso es importante donde quiera que tú estés. Ahora vamos con el pecado número 3. Una de las preguntas que más me hacen en las redes sociales es, doctora, ¿cuál es la dieta que tengo que hacer para desinflamarme, para desintoxicarme, para limpiar mi colon, mi hígado, para recuperar mi cuerpo después del cáncer o incluso para sanarme de la diabetes? Por esa razón, he decidido traerte esas respuestas en este libro, que es un manual, un compendio completo con un protocolo maravilloso, detallado, para desintoxicar tu hígado, limpiar tu colon, recuperar tu microbiota, empezar a desinflamar tu cuerpo, empezar a sanarlo, obviamente. Les explico cómo hacer ayuno intermitente, los diferentes tipos. Por supuesto, les doy las dietas, los menús, las recetas para que puedan llevar a cabo todo ese protocolo. Hablamos sobre sueño y la importancia en la salud. También les hablo sobre el ejercicio y cómo empezar a incorporarlo dependiendo del tipo de metabolismo y de cuerpo que tengas. En fin, es una maravilla porque he logrado encapsular esa estrategia que con tanto éxito he aplicado en todos mis pacientes para que puedas tener de nuevo tu cuerpo saludable, vital y puedas disfrutar de tu vida hasta el último momento. Adquiere tu libro en Amazon, está en la versión impresa, pero también está en su versión digital. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Espero que lo disfrutes. El brazalete equivocado. El brazalete es este que están viendo acá. Así se llama esta parte del tensiómetro y aquí tengo la O, ¿verdad? En este caso, este es un tensiómetro digital. Podría ser el de perilla, que es aquel el que, con el que todos aprendimos a medir la presión, bueno, al menos en mi época. Entonces, este brazalete, perdón, tiene que ser el tamaño ideal y no todos los brazos son iguales. Por lo tanto, los brazaletes también tienen que ser diferentes. Y este es uno de los errores técnicos ya para alguna enfermera o algún proveedor de salud que me está viendo en este momento, paramédico, que esto genera muchísimas discrepancias entre las cifras de presión arterial cuando el paciente llega a una emergencia y a veces la que les toman entonces en las consultas, donde de pronto hay más variedad de brazaletes. A veces el que está en la emergencia disponible es uno o son dos y resulta que a ti te hacía falta el otro, el que venía para arriba o para abajo. Y los estudios muestran que hasta el 40% de las personas usan el tamaño incorrecto de brazalete. O sea que esto es un error mucho más común de lo que debería. ¿Cómo podemos elegir el brazalete? Bueno, él, él tiene que caber, primero que nada, tú te lo vas a medir en el brazo, ¿verdad? Que es el espacio entre el hombro y el codo, ¿ok? Él debe estar aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo. El pliegue del codo es este, 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Y por supuesto, acá no te debe llegar, debe estar separado por lo menos 3 dedos o más, dependiendo de qué tamaño es tu antebrazo de largo, de la axila. Entonces, ni te puede quedar pegado a la axila, porque eso cambia, ni te puede quedar pegado a este el pie del codo, porque ahí pasan arterias que si se colapsan anormalmente a la hora de medir la presión arterial, cambian el resultado. Un adulto pequeño tiene que tener acá esto de largo alrededor de 22 a 26 centímetros. Cuando lo abres, 22 a 26 centímetros. Un adulto estándar, a lo mejor un poquito más, un adulto grande, ya vamos entre 35 a 44 centímetros y un extra grande, pues seguimos aumentando. Lo importante es que el brazalete te cubra por lo menos 3/4 partes del brazo. No, o sea, si te queda chiquitito así, nada más la mitad del brazo, no sirve. ¿Y qué pasa si utilizamos el tamaño incorrecto? ¿Y por qué estoy siendo tan enfática en esto? Porque cuando el brazalete es muy pequeño, entonces la presión arterial puede salir de 10 a 30 milímetros de mercurio
por encima de lo normal. Entonces vas a salir con un diagnóstico en la frente de hipertenso cuando realmente tú no lo eres. Cuando el brazalete es muy grande, entonces ahí lo que pasa es que la presión se subestima, es decir, se va a medir por debajo de la normal, entre 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa? A lo mejor eras hipertenso y te van a decir, no, tú estás bien, no sé por qué te duele la cabeza, debe ser que agarraste una rabia en tu casa y uno se va para la casa y resulta que se escapó el diagnóstico de hipertensión. Entonces, importante que ese brazalete cubra, como les dije, el 80% del brazo o tres cuartas partes de tu brazo, que la parte inflable, ¿ok? Esté exactamente sin sobreponerse una sobre la otra, o sea, que te dé, que no te dé tres vueltas, por decirte, ¿ok? Por supuesto, el brazo debe estar desnudo y me puse esta blusa para explicarles. Si ustedes tienen una camisa de seda de cualquier textura o fabric, aquí adentro hay un estetoscopio. El estetoscopio es aquel, o sea, la parte final del aparato que nosotros nos ponemos en los oídos para oír el corazón y para oír las arterias. Anteriormente, acuérdense que el tensiómetro estaba dividido en dos partes. Uno cargaba el estetoscopio y luego tenía esto. Hoy en día se simplificó la cosa con estos aparatos, which is good. A mí me parece que está bien. Pero hay que recordar que esto es un estetoscopio. Entonces, esta parte no te puede quedar por aquí, no te puede quedar por aquí, no te puede quedar aquí arriba, te tiene que quedar aquí, que es por donde pasan las arterias. ¿Ok? Entonces, el brazo debe estar desnudo porque si hay un roce de la camisa con el estetoscopio, entonces no vamos a poder detectar en qué momento es donde se hace la medición de la presión sistólica y la presión diastólica, que son movimientos que cambian el tono de la pulsación y es lo que detecta o el oído, si la persona tiene el estetoscopio expuesto, o el aparato, también ahí es donde detecta que existe ese es como un soplido, que lo va a detectar como la medida. Entonces, eso es muy importante. Si hay personas con brazos muy grandes o con deformidades, entonces tenemos otras opciones que ya se las voy a decir. El número 4, ignorar los casos especiales, justamente. Entonces, por ejemplo, todo el mundo piensa que la única manera de medir la presión es en el brazo. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos varias áreas donde podemos medir la presión arterial. Hay personas que sufren de linfedema cuando se han operado de cáncer de mama, que le han vaciado todos los ganglios de las axilas, empiezan a hacer unos edemas en los brazos. Hay personas que tienen fístulas porque se han puesto catéteres y les han dejado problemas de fístula. Entonces, si esto sucede o tienes diálisis, por ejemplo, o tienes deformidades en tus brazos, hay personas que a lo mejor se quemaron el brazo y les quedó retraído, entonces queremos darles otras alternativas. Número uno, el muslo. Ahí, por supuesto, hay que adaptar el brazalete. Ya no sería el mismo del brazo, sino que hay que buscar uno más grande. Y existen brazaletes especiales para eso. Igualmente, el paciente debe estar acostado y la pierna ligeramente flexionada. No va a ser con la pierna colgada ni con la pierna completamente recta, sino que puedes estar semi acostado o recostado y la pierna debe estar un poquito flexionada a nivel del muslo. Hay que tomar en cuenta siempre que las lecturas en los muslos suelen ser entre 10 a 20 milímetros de mercurio más altas. Es decir, que si en el brazo lo normal iba a ser 120/80, en el muslo probablemente lo normal va a ser 140/100. Y esa es la traducción de lo que sería en el brazo 120/80. Otra área donde se puede tomar la presión es en la pantorrilla. ¿Por qué se los digo? Bueno, porque a lo mejor no consiguen el brazalete grande para el muslo, entonces la pantorrilla. Ahí el paciente va a estar acostado, la pierna extendida pero relajada y el brazalete se va a poner exactamente en la parte del medio de la pantorrilla. Igualmente las lecturas van a ser un poquito más altas que las del brazo. También existen, y por eso es que a lo mejor ustedes lo han visto, esos tensiómetros que parecen una muñequera o un brazalete. Bueno, también eso es una alternativa. En mi opinión personal, no son suficientemente exactos. Tienen un errorcito de medición que no es grande,
pero que yo prefiero para qué me voy a exponer a eso si este tensiómetro es súper común también. Sin embargo, a veces eso es lo único que hay y bueno, si eso es lo único que hay que echarle mano a eso. Pero definitivamente los tensiómetros de muñequera son menos precisos y yo les diría que están diseñados como para el monitoreo. O sea, una vez que ya tú tienes un diagnóstico seguro, es como para ver cómo estás en la casa todos los días. Si tienes que tomarte la presión a cada rato, por ejemplo, es una buena opción, pero siempre, preferiblemente, eso sí se los digo. Si la persona tiene un brazo amputado, bueno, perfecto, no importa, le podemos hacer, como les dije, en la pierna y dependiendo del área del brazo, porque si el muñón, por ejemplo, es a nivel de la muñeca para abajo, se lo pueden tomar perfectamente en el brazo, como lo cargo yo ahorita. Si tienes obesidad extrema o obesidad, porque la palabra extrema no aplica aquí. Entonces, bueno, existen brazaletes para personas con sobrepeso, con obesidad mórbida y si no lo hay disponible, entonces, bueno, podemos recurrir al de la muñeca, pero ojo, sí deberías ir en algún momento a un consultorio médico, sobre todo de un médico que vea personas con sobrepeso para que te midan cómo es. Y luego ya el brazalete acá, perdón, la muñequera para la casa. Si hay niños y adolescentes, no le pongan el brazalete de un adulto, sobre todo si no tiene tamaño de adulto, porque no vamos a estar con los errores que ya les he estado hablando de medición y de adaptación del brazalete. El pecado número 5 es, yo le digo, ¿con cuál de los dos brazos me quedo? Originalmente, a mí me enseñaron en la escuela de medicina que había que tomar la presión en los dos brazos. Pero yo les voy a decir algo. Eso me lo enseñaron en la escuela de medicina y yo nunca lo practiqué. Aquí bien honesta con ustedes. Porque bueno, la cuestión era para explicarnos que definitivamente tenemos presiones distintas en ambos brazos. La presión del brazo derecho es distinta a la presión del brazo izquierdo y las diferencias pueden llegar hasta 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la distribución de las arterias es un poquito diferente porque anatómicamente no somos unas máquinas o de pronto porque tienes más músculos de un lado que del otro. Entonces hay una situación allí que me marca esta diferencia. Entonces lo ideal sería, si tú quieres saber realmente cuál es tu presión arterial, en cuál brazo es más alta y más baja, que te lo tomes en ambos brazos. Tomar por lo menos 2 a 3 lecturas en cada brazo con unos 2 a 3 minutos de intervalo. Vamos a poner fácil para que se acuerde. 2 a 3 lecturas, brazo izquierdo, brazo derecho. Brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, esperando 2 a 3 minutos entre cada una de las lecturas. Entonces ahí vamos a saber cuál brazo tiene la presión más elevada y cuál la tiene más bajita. Y eso porque es importante, por lo que les estoy diciendo, porque de repente ustedes van un día, se toman la presión del brazo derecho, el doctor le dice, sí, tiene la presión un poquito alta, pero entonces van a la próxima consulta, te la toman en el brazo izquierdo y dicen, la presión se te normalizó. Y luego vuelve y toma derecho, entonces uno se confunde, uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Tengo la presión alta, tengo la presión baja, y luego llega uno en la casa y hace lo mismo. Se le olvidó, se mete este brazo, se le me olvidó, ahora es este brazo. Entonces, determine cuál es el brazo donde van a hacer sus mediciones y háganla siempre allí. ¿Cuál es el que yo te recomiendo? Donde tengas la presión más alta, porque obvio, ese es el que si se va a subir, también se va a subir más rápido ahí. Y ese es el brazo, como quien dice, ese es tu brazo. Y ahí te vas a quedar una vez que identifiques eso. El pecado número 6, bueno, estamos hablando de ignorar algunos cambios que el cuerpo tiene que hacer fisiológicamente. Yo les hablaba antes de que, por supuesto, no es igual la presión caminando, parado o acostado que sentado, porque las arterias están funcionando diferente y la exigencia que le hacemos a nuestro sistema cardiovascular es distinto. Pero ojo con tomarse la presión después, o sea, que estés sentado, te pares, te sientas y hay como, tú sientes como que se te fue el mundo. Eso se llama hipotensión ortostática. Entonces, la posición para tomarse la presión debe ser todo el tiempo en posición sentada o en posición
semi recostada o acostado, obviamente si estás hospitalizado. No midan la presión ortostática parados, aunque ustedes estén súper sanos o mientras se están moviendo, entonces el aparato está midiéndose. No hagan eso, ¿ok? Porque estos bajones de presión arterial que suceden cuando cambiamos de posición pueden hacer que se subdiagnostique la hipertensión. Y a lo mejor te estabas tomando el medicamento y te lo quitan o te cambian la dosis y resulta que tú todavía no estabas listo para eso. Entonces, cada posición tiene una lectura diferente. La posición sentada es la oficial para el monitoreo rutinario, para el diagnóstico, para el seguimiento, hasta en el 99% de las veces. En la posición acostada se deja para pacientes encamados, pacientes que tienen una inestabilidad, alguien que tenga una muleta, alguien que tenga, ¿sabes? Que le cueste pasarse a la posición sentado, que no se pueda sentar. Y la posición de pie nunca se usa a menos que tú estés midiendo la posibilidad de que el adulto mayor esté con una hipotensión ortostática o que sufra de síncope. Entonces, si queremos provocarlo en el consultorio para ver qué pasa, puede ser que en ese caso se utilice la presión arterial, la medición de pie. Y el otro pecado, que es ya el número 7, es la medición única. Nunca se tomen la presión arterial una sola vez y consideren que ese es su número, porque no es. No es, y les apuesto lo que ustedes quieran. La presión arterial es como el mar, está en constante movimiento. De repente viene una ola un poquito más fuerte. Entonces, si a lo mejor esa ola te empuja, tú dices, uy, este mar está como picado. Y resulta que no, que lo que pasa es que una olita vino más fuerte y después viene otra más calmada. Hay momentos del día donde la marea está un poquito más alta y hay momentos del día donde la marea está un poquito más baja dentro de un rango específico. Entonces, por eso es importante que siempre se tomen la presión arterial una vez, la puedes anotar, pero ya tú sabes que esa no es la definitiva. Esperas 2 a 3 minutos en la misma posición de descanso, sin estar chachareando ni hablando mucho, ni mirando noticias estresantes en el teléfono. Tú estás ahí 2 o 3 minuticos, eso no te va a tomar nada. Te haces la segunda medición y luego, entonces, si están muy diferentes, te haces una tercera medición. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a tomar digamos, si hay 3 mediciones diferentes completamente, vas a tomar las dos más altas. No tomes la más baja, solamente las dos que te hayan salido un poquitito más altas. Y ahí vas a hacer el promedio, porque así nos acercamos mucho más a la realidad. Por supuesto, si tú tienes eso que llamamos efecto de la bata blanca o hipertensión por ansiedad o anticipatoria, también se llama, entonces probablemente esta medición de 3 veces es la que más te conviene, incluso en el consultorio del médico. O sea, si tú sabes eso, habla con tu médico para que te haga esas 3 mediciones con 3 minutos de separación entre cada una de ellas y entonces ya uno pueda sacar un número mucho más seguro, más confiable de tu registro. Importante si llevan registros en la casa, pues que ese registro de la presión arterial debe incluir la fecha, la hora, si estabas sentado o si estabas medio acostado, si utilizaste el brazo derecho o el brazo izquierdo y las lecturas promedio o puedes utilizar las lecturas individuales, primera, segunda y tercera. Y al final, pues ya el que vaya a ver eso sacará el promedio. Y si tuviste cualquier síntoma o circunstancia especial, tenía taquicardia, estaba sudando, tenía mucho frío, todas esas cositas van a hacer una diferencia importante. Entonces, ya sabemos que esto de, ay, mídeme la presión ahí, que estoy para ver cuánto tengo. Eso es una anécdota, eso es otra cosa, pero eso no es la verdad. Tienes que tomar esto en serio porque es el indicativo de muchas cosas, no solamente de hipertensión como tal, sino de muchas otras cosas, y efectos de medicamentos, si tienes problemas cardiovasculares de otro tipo. Entonces, por eso es que es importante saber medir la presión arterial de manera correcta.
Antes de medir, otra vez te vuelvo a hacer como un resumen: no cafeína, no cigarrillo, no ejercicio intenso. Si tienes ganas de ir al baño, número 1, número 2, vaya, que no va a pasar nada después que usted vacíe su intestino o su vejiga. Ahí es donde tu presión arterial te va a decir la verdad. La silla correcta, con respaldar, con apoyabrazos, la sensación, perdón, la distancia del brazo cerca del corazón, los pies planos en el suelo, no colgando así, tú sabes, brincando ni con la pierna cruzada. Calladitos, porque así es como la presión va a hablar y se va a dejar oír. Respiren normal, no tienen que estar hiperventilando, tampoco tienen que estar tomando respiraciones diafragmáticas, eso para otra cosa. El brazo desnudo. No sé si van a ir al médico y si tienen, les va a dar frío, pónganse una camisita corta y luego se ponen encima un abriguito, pero lleven el brazo, ayuden también a los médicos y a las enfermeras para que no hayan problemas y para que no hayan errorcitos en la mitad. Y por supuesto, ya les expliqué cuál es la manera correcta de ponerse el brazalete y el tamaño, que es muy importante. Y todas estas cosas es bueno que ustedes la conozcan, pero es mejor si ustedes las comparten. Porque cuánta gente no conocen ustedes que se está tomando la presión y ahora que vieron este video saben que se la está tomando mal. Bastantes, ¿verdad? Bueno, entonces de verdad, si te gustó el contenido, si te parece que vale la pena ayudar a otras personas, compártelo, por supuesto, suscríbete para que estés pendiente de muchas otras cosas que ya les he hecho y que les voy a seguir trayendo para seguir creciendo en bienestar y en salud. Y como siempre les digo, recuerden que la salud y la belleza comienzan en la mesa. Y nos vamos a ver en una próxima entrega.